Leemos Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 20. Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 20. Colosenses 1, 13 al 20. ¿Quién nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en toda tenga Él la preeminencia. Por cuanto plugo que la plenitud de todo habitará en Él, y por media de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. Jesucristo es Salvador. Jesucristo es Creador. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, y Jesucristo es el Hijo amado de Dios Padre. Vamos a continuar desde donde lo dejamos la última vez. Leemos 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 3 al 12. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 3 al 12. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 3 al 12. Estamos obligados, hermanos, a dar siempre gracias a Dios por vosotros, porque es justo, pues vuestra fe crece abundantemente, y el amor mutuo de cada uno de todos vosotros abunda, hasta el punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en medio de todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también padecéis, ya que es justo delante de Dios retribuir con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales pagarán la pena
de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Cuando venga para ser glorificado por sus santos y ser admirado en aquel día entre todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio fue creído entre vosotros. Para lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento y lleve a cumplimiento con poder todo propósito de bondad y obra de fe, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús, el Mesías. Pablo nos dice que Jesucristo resolvió el asunto de una sola vez. Nos dice que en Él nos unimos todos. Repetimos. Pablo nos dice que Jesucristo resolvió el asunto de una sola vez. Nos dice que en Él nos unimos todos. Leemos Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 10. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Jesucristo nos glorificará llevándonos a los cielos. El juicio será hecho según la justicia de Dios. Y esto es así gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz. La justicia de Dios se cumplió cuando Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo no podría reconciliar el hombre con Dios si solo fuese un hombre, un mero mediador. Ningún hombre puede morir por el pecado de otro. El único mediador entre el hombre y Dios tiene que ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Repetimos,
Jesucristo nos glorificará llevándonos a los cielos. El juicio será hecho según la justicia de Dios. Y esto es así, gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz. La justicia de Dios se cumplió cuando Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo no podría reconciliar el hombre con Dios si solo fuese un hombre, un mero mediador. Ningún hombre puede morir por el pecado de otro. El único mediador entre el hombre y Dios tiene que ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Leemos Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Contrariamente a lo que enseñaban los gnósticos, Jesucristo fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. El Logos se hizo carne. Jesucristo recibió la ira de la justicia de Dios por nuestros pecados. Jesucristo recibió la ira de la justicia de Dios por nuestros pecados. Por eso, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados. Jesucristo recibió la ira de la justicia de Dios por nuestros pecados. Por eso, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Leemos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 18 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 24. Primera Pedro, capítulo 2, versículo del 18 al 24. Los criados sométanse con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los de áspera condición. Porque esto merece aprobación si alguno, por causa de la conciencia ante Dios, soporta aflicciones padeciendo injustamente. Porque, ¿qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis? Pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para esto fuisteis llamados, pues también el Mesías padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien, cuando era maldecido, no replicaba con una maldición. Padeciendo no amenazaba, sino se encomendaba al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuisteis
sanados. La reconciliación entre Dios y el hombre se cumplió completamente en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 11. La reconciliación entre Dios y el hombre se cumplió completamente en la cruz. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrar a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia y la paciencia, carácter aprobado. Y el carácter aprobado, esperanza. La esperanza no será avergonzada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo el Mesías murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo el Mesías murió por los impíos. Ciertamente, con dificultad morirá alguno por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que, siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de Jesús, el Mesías, Señor nuestro, por el cual hemos recibido ahora la reconciliación. De estos textos hay tres verdades que debemos saber. La primera verdad es que Jesucristo protege a todo el universo, porque todo fue creado por y para Él. Jesucristo era anterior a la creación y sustenta todas las cosas. Jesucristo reconcilió todo el universo con Dios con su muerte en la cruz. Por eso, Pablo lo llama el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga él la preeminencia. Teológicamente, Jesucristo es el mediador de la creación del universo y el mediador de la salvación. Hay una diferencia abismal entre la esencia de Dios y la del hombre. Dios es Dios y el hombre fue creado del barro a la imagen de Dios. Es por esto que el hombre puede llegar a tener una íntima relación con Dios
y puede llegar a tener una relación con las demás personas, una relación de amor y de felicidad. Por eso también podemos llegar a estar en armonía con la naturaleza y apreciarla. Repetimos. Jesucristo reconcilió todo el universo con Dios con su muerte en la cruz. Por eso Pablo lo llama el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga él la preeminencia. Teológicamente, Jesucristo es el mediador de la creación del universo y el mediador de la salvación. Hay una diferencia abismal entre la esencia de Dios y la del hombre. Dios es Dios y el hombre fue creado del barro a la imagen de Dios. Es por eso que el hombre puede llegar a tener una íntima relación con Dios y puede llegar a tener una relación con las demás personas, una relación de amor y de felicidad. Por eso también podemos llegar a estar en armonía con la naturaleza y apreciarla. Pero a causa del pecado del hombre, ha perdido todo esto. El pecado del hombre ha perdido todo esto. Jesucristo es quien restaura estas relaciones perdidas. Jesucristo es nuestro eterno mediador. Por la sangre de Jesucristo en la cruz, el hombre puede volver a tener una íntima relación con Dios, una relación con los demás de amor y felicidad, y una relación armoniosa con la naturaleza. Repetimos. El pecado del hombre ha perdido todo esto. Jesucristo es quien restaura esta relación perdida. Jesucristo es nuestro eterno mediador. Por la sangre de Jesucristo en la cruz, el hombre puede volver a tener una íntima relación con Dios, una relación con los demás de amor y felicidad, y una relación armoniosa con la naturaleza. Nos trasladó bajo el reino de gracia y hemos abandonado el reino del pecado. Jesucristo es el único que nos reconcilia con Dios. Jesucristo es el único que nos puede mantener en este estado. Nos trasladó bajo el reino de gracia y hemos abandonado el reino del pecado. Jesucristo es el único que nos reconcilia con Dios. Jesucristo es el único que nos puede mantener en este estado. Por esto, Jesucristo es el único mediador de la creación y el único mediador de la salvación. Nuestra salvación en el juicio final también es debido a Jesucristo. Nuestra salvación en el juicio final también es debido a Jesucristo. Después de la segunda venida de Jesucristo y nuestra ascendencia a los cielos, todo el universo cantará alabanzas a Él. El Dios Padre aprecia muchos
las alabanzas al Dios Hijo. El Dios Padre se goza en los espíritus que se entregan completamente a Jesucristo, el mediador, ya que se alegra en la salvación de estos. Calvino decía que Jesucristo es el vínculo entre el hombre y Dios Padre. Dios Padre ha hecho que todo dependa de Jesucristo. La nueva creación, la nueva vida en Jesucristo, la santificación y la glorificación. No solo dependemos de Jesucristo en la justificación, sino que también dependemos de Él todos los días de nuestra vida. Repetimos, la nueva creación, la nueva vida en Jesucristo, la santificación. No solo dependemos de Jesucristo en la justificación, sino que también dependemos de Él todos los días de nuestras vidas. Es en esta dependencia que podemos tener una relación íntima con Dios y poder amar a los demás. Si no podemos amar a los otros miembros de la iglesia, es porque no vivimos en el amor de Jesucristo. Repetimos. Esta dependencia que podemos tener una relación íntima con Dios y poder amar a los demás. Si no podemos amar a los otros miembros de la iglesia, es porque no vivimos en el amor de Jesucristo. La hermosura de Dios es en sí mismo y no depende de nada fuera de sí. La hermosura de lo creado depende de lo que contenga. La hermosura de lo creado depende en Jesucristo. Todo lo creado está hecho para que dependa de Jesucristo. El modelo de la santificación es Jesucristo. El bienestar del hombre es vivir siendo imitadores de Jesucristo. Repetimos, la hermosura de Dios es en sí mismo y no depende de nada fuera de sí. La hermosura de lo creado depende de lo que contenga. La hermosura de lo creado depende en Jesucristo. Todo lo creado está hecho para que dependa de Jesucristo. El modelo de la santificación es Jesucristo. El bienestar del hombre es vivir siendo imitadores de Jesucristo. El mundo no pudo vencer a Jesucristo y no nos puede vencer a nosotros. La segunda verdad, Romanos 5, 1 a 11, es que todo lo que necesitamos en Jesucristo, todo lo que necesitamos en Jesucristo, estamos completos en Él. No hay nada más que se tenga que hacer. Jesucristo es todo en todos. Jesucristo es todo en todos. Si pensamos que tenemos que añadir algo, estamos quitando la gloria a Jesucristo. Si pensamos que tenemos que añadir algo, estamos quitando la gloria a Jesucristo. Quitar la preeminencia
y la supremacía de Jesucristo es apartarle de su trono. Por eso llamamos anticristo a los falsos profetas y falsos maestros que quieren quitar la preeminencia y la supremacía de Jesucristo. Jesucristo es todo en todos. Si pensamos que tenemos que añadir algo, estamos quitando la gloria a Jesucristo. Quitar la preeminencia y la supremacía de Jesucristo es apartarle de su trono. Por eso llamamos anticristos a los falsos profetas y falsos maestros que quieren quitar la preeminencia y la supremacía de Jesucristo. La tercera verdad es que Dios siente un gran gozo cuando el pueblo de Dios adora a Jesucristo en su preeminencia y supremacía. Hay gente que afirma tener solo fe en Dios, como los testigos de Jehová, los gnósticos, los judaizantes. Todos estos creen solamente en Dios. No creen en el Espíritu Santo ni en el Hijo. La palabra de Dios dice así en Juan capítulo 5, versículos del 19 al 25. Juan capítulo 5, versículos 19 al 25. Juan capítulo 5, versículo del 19 al 25. Jesús, pues declarando, les decía: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, para que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. La palabra de Dios nos dice que honremos al Hijo como honramos al Padre. Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Jesucristo es la preeminencia y la supremacía de nuestras vidas. Preguntémonos cada uno de nosotros si Jesucristo es la preeminencia y la supremacía de nuestra vida. Jesucristo es la preeminencia y la supremacía de nuestra vida. Hasta ahora hemos estado estudiando la persona de Jesucristo, partiendo de Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 20. En primer lugar, hemos visto que Jesucristo es el Salvador, versículos 13 y 14. Más
detalladamente que Cristo nos rescató de la potestad de las tinieblas, que Cristo nos trasladó al reino del Hijo de su amor, que Cristo nos redimió y que Cristo nos perdonó los pecados. En segundo lugar, hemos visto que Jesucristo es creador. Versículos Colosenses 1, del 15 al 17. Más detalladamente, que Jesucristo es el primogénito de toda creación, que en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y que Jesucristo tiene el universo bajo su poder. En tercer lugar, hemos visto que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y en cuarto lugar, hemos visto que Jesucristo es el Hijo amado de Dios Padre. Ahora, antes de terminar el culto, voy a hacer un resumen en coreano. 우리는 지난 4주간 동안 골로새서 1, 13 a 20 말씀을 가지고 예수는 누구인가에 대해서 강의를 했습니다. 첫 번째, 예수 그리스도는 구세주이시다. 그 첫 번째는 예수 그리스도는 왜 구세주인가? 그 첫 번째는 예수 그리스도는 우리를 흑암에서 건져내셨기 때문입니다. 두 번째로, 예수 그리스도는 우리를 하나님의 사랑의 아들의 나라로 옮겨주셨습니다. 즉 죄의 지배하에서 신음하던 우리를 은혜의 지배로 우리의 존재 자체를 변화시켜 주셨기 때문에 그는 구세주이십니다. 그분은 십자가의 보혈로 우리를 구속하셨고 속전을 지불하셨습니다. 우리는 공짜로 구원받았지만 그분은 십자가상에서 죄에 대한 하나님의 공의의 진노의 심판을 잔을 마시었습니다. 그래서 그는 우리를 구속하셨습니다. 그래서 그는 구세주이십니다. 예수 그리스도는 우리의 죄를 용서하셨습니다. 우리의 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 단 한 번의 희생제사 십자가의 죽으심으로 말미암아서 영원히 우리를 용서하셨습니다. 그래서 그는 우리의 구세주 되십니다. 예수 그리스도는 두 번째로 창조주이십니다. 그분은 창조 이전에 계셨고 본문에 모든 창조물보다 먼저 나신 의 뜻은 모든 창조물에 앞서 어뜸이 되신다는 의미입니다. 여호와 증인들이 주장하는 예수는 창조의 첫 번째 피조물이라는 의미가 결단코 아닙니다. 그분은 만물을 창조하셨습니다. 만물이 그로 말미암아 창조되었으니 성경은 분명히 본문에서 말하고 있습니다. 모든 만물은 그분을 위해 존재합니다. 모든 것이 그분 안에 그분을 위해서 그분으로 말미암아 존재하게 되었습니다. 그래서 그는 창조주이십니다. 그분은 만물을 붙들고 계십니다. 지금도 이 우주 만물을 지키시고 보호하여 주시며 그의 권능의 손으로 유지하여 주시고 있습니다. 만물이 그 안에 함께 섰느니라고 성경은 이야기하고 있습니다. 그래서 그는 창조주 하나님 되십니다. 세 번째로 예수 그리스도는 누구신가? 예수 그리스도는 교회의 머리이시다. 여기서 말하는 예수 그리스도의 몸된 교회는 보이지 않는 우주적 교회로 모든 참 신자들로 구성된 교회를 말합니다. 아담 이후로부터 재림의 모든 기간 동안에 주 예수 그리스도를 자신의 구주로 삼는 모든 참 신자들로 만들어진 교회, 우주적 교회의 머리가 되십니다. 어떤 교파나 지역교회도 예수 그리스도의 몸이라고 주장할 수 없습니다. 마찬가지로 이 땅의 그 누구도 교회의 머리가 될 수가 없습니다. 로마 교황이 교회의 머리 된다고 주장하는 그 순간 그는
즉 그리스도가 됩니다. 네 번째로 예수 그리스도는 하나님 아버지의 사랑하시는 아들이시다. 성삼위 중 2위 되시는 성자 예수님 되십니다. 주 예수 그리스도를 자신의 구세주로 믿고 고백하는 모든 자들은 그의 사랑하는 자 안에서 하나님의 양자로 받아들여집니다. 그래서 바울은 신성의 모든 충만이 예수 그리스도 안에 거하신다고 선언하고 있습니다. 이 시점에서 거룩하신 하나님과 죄인인 인간의 참 중보자로 등장하시게 됩니다. 신학적으로 예수 그리스도는 창조의 중보자이시기에 구속의 중보자 되셔야만 한다고 이야기하고 있습니다. 성자의 성육신은 율법 아래서 나게 하시고 여인의 후손으로 태어나셔서 인간의 모든 죄의 영향력 안에서 율법을 성취하시고 십자가 위에서 하나님의 제아된 공의를 완전히 이루셨습니다. 그러므로 예수 그리스도는 참 하나님이시요 참 인간이십니다. 그리하여 거룩하신 하나님과 죄인된 인간을 화목해 하신 유일한 창조와 구속의 중보자가 되신다고 성경은 기록하고 있습니다. 골로새서 1장 13절에서 20절은 기독론의 가장 중심되는 성경 구절입니다. 예수 그리스도는 누구입니까? A partir de la semana que viene vamos a estudiar las 3 misiones de Pablo para la iglesia de Colosas. Por hoy vamos a dejar el estudio aquí. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.